Vamos a meditar en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, para tener nuestra meditación en la tarde. Y algo parecido de lo que vimos en la mañana, en relación al contexto. En este pasaje que vamos a ver, tiene una gran conexión con lo que es la parábola del rico y Lázaro, de un gran sermón del Señor Jesucristo, que inicia por ahí en el capítulo 14, versículo 7, por ahí empieza un sermón del Señor, y no termina hasta el capítulo 17, versículo 10. A veces vemos la Biblia y nosotros mismos la cortamos, la excluimos y apartamos ciertos versículos, pero debe ser importante considerar todos los contextos que nos presenta la palabra de Dios, porque aquí vemos una advertencia del Señor Jesucristo, así como en toda su palabra está llena de diversas advertencias para no hacer una cosa y para no caer en una cosa. Vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 17 y vamos a titular el tema imposible que no vengan tropiezos. De eso vamos a hablar, que es lo que dice Jesucristo ahí. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, y lo pone en un signo de admiración. Y luego coloca una figura que sería mejor que le fuese atada una piedra de molino al cuello y le arrojase al mar, si hace tropezar a uno de los más pequeños. Qué desesperación ha de ser cuando una persona no puede respirar. Lo que dice el Señor Jesucristo dice: es mejor el sufrimiento, es mejor que decidas lo que va a padecer una persona cuando se echa al fondo del mar y no puede salir porque tiene un gran peso. La desesperación que produce el no poder respirar, la angustia que produce, es algo fuerte, es algo lamentable para el ser humano. Traducido a 1.000.000, este sentimiento, este sufrimiento, traducido a 1.000.000 o multiplicado por 1.000.000, que es lo que se padece o se va a padecer en la eternidad. Esta angustia, si podemos experimentar nosotros cuando se nos atora algo en la garganta, que estamos comiendo y no podemos respirar, cómo nos desesperamos tanto. Ahora imagínense hacer caer, hacer tropezar a un pequeño hijo de Dios. Que todos somos pequeños, porque todos somos hijos de Dios. Que uno haga tropezar o que uno caiga en el tropiezo de alguien, esto es lo que va a padecer, esto es lo que vamos a padecer. Una angustia eterna, como si no pudiera uno respirar nunca. Por eso está la escritura. Cuando vemos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, hasta el versículo 10, es la explicación, que son como 4 cosas. Es la explicación del por qué el rico está donde está. ¿Cómo es la palabra? A veces la palabra nos habla, nos da una enseñanza y luego nos dice después las consecuencias. Y aquí es al revés. Nos dice las consecuencias de estar en el tormento eterno y luego nos dice por qué. Nos dice porque hiciste tropezar, porque no perdonaste, porque te faltó fe y porque nomás hiciste las cosas que tenías que hacer. Son las 4 cosas que menciona ahí en el capítulo 17 de Lucas hasta el versículo 10. Cuando dice el versículo 5, aumentanos la fe, les faltó fe. Pero nomás vamos a enfocar en lo primero, en lo primero que hizo el rico para estar en ese lugar. Y es la advertencia que el Señor y Salvador Jesucristo nos hace a nosotros, a los que le seguimos, a sus discípulos, a sus seguidores. Nos pone su palabra para que con este tipo de advertencias veamos cómo caminamos, veamos cómo andamos, y para no estar en ese lugar de tormento, en ese lugar de donde está el rico, para no padecer una eternidad como si nunca pudiésemos respirar. Sí hemos experimentado eso. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos que aparentemente nos vamos a acostar, pero a la siguiente mañana
nos levantamos y no podemos dormir, no podemos respirar, sentimos que el aire se nos va. Bueno, es una medida muy poca a comparación al padecimiento por hacer tropezar a uno o caer en un tropiezo, en una trampa. Porque eso es lo que significa la palabra tropiezo. Es como el gatillo que se pone o el resorte que se pone en una trampa. Yo le pongo un tropiezo, mi hermano, le estoy poniendo un gatillo, una trampa. Cuando cae, se activa la trampa y cae, lamentablemente. Pero no lo va a caer él, o él puede salir, pero yo no. Si yo soy de los que haga tropezar a uno de los más pequeños, ya sé lo que me va a pasar, ya conozco lo que me va a pasar. Mi vida eterna o la eternidad va a ser como en una situación de nunca poder respirar. Y qué terrible es esto, qué lamentable, y qué desesperación es esto. Por eso dice la Biblia ahí, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es preferible mejor la muerte que hacer pecar a uno de los pequeños hijos de Dios. Esa es una cosa de lo que hizo el rico. Hizo tropezar a muchos. Ya hemos estudiado algo del rico, ya sabemos quiénes son los 5 hermanos que tuvo él. Aquí le dice, tengo 5 hermanos en la tierra. Cuando estuvimos estudiando la clase de Hebreos, que dábamos preguntas, decíamos, a ver, la pregunta es, ¿quiénes son los 5 hermanos del rico? La mayoría lo respondió. Uno de los que lo respondieron fue Katsiri, que los 5 hermanos son los 5 continentes. Los 5 hermanos también son las 5 razas, las 5 tribus, las 5 sectas que había ahí: fariseos, celotes, esenios, saduceos y los herodianos. Pero este rico hizo tropezar a muchos y hoy está padeciendo gravemente en el tormento eterno. Por eso el Señor Jesucristo, en su gran amor y en su gran misericordia, nos deja su palabra. Y casi siempre concluimos, el hermano José Luis y un servidor últimamente ha adoptado esa cuestión del hermano José Luis. Cuando termina un sermón uno dice, ¿qué haremos, hermanos, con esta palabra? Porque no nomás el que la oye, también uno que la expone, uno nada más es un instrumento. Y dice, ¿qué haremos con esta palabra que hemos escuchado? Porque debe de tener una gran responsabilidad todos aquellos que escuchamos la palabra de Dios. Imposible es que no venga el tropiezo, dice el Señor Jesucristo. Vamos a desarrollarlo sobre la pregunta es, ¿cómo se hace tropezar? Tiene doble propósito este estudio, o esta predicación, meditación, esta manera de ver la palabra de Dios. Tiene doble propósito, uno que no haga uno tropezar y la otra es que no caiga uno en un tropiezo. Porque a veces cuando uno cae en un tropiezo ya no se levanta uno, a veces ya no. Porque a veces es tanta la decepción que uno encuentra que ya no quiere uno regresar a la vida cristiana. Porque uno no hace tropezar afuera, los tropiezos son aquí mismo en la iglesia. Aquí mismo hace uno tropezar. Y tal vez todos nos hemos llevado decepciones, no de la fe, no de la doctrina que es perfecta, sino de los que la llevamos. A veces tenemos actitudes y comportamientos que sin darnos cuenta lesionamos o aquellos hermanos que son más vulnerables, herimos la susceptibilidad de aquellos hermanos que son más débiles. Uno sin saber, uno sin darse cuenta, pero a veces está maquinado el asunto, a veces sí se maquina. Y se lleva uno decepciones así que dice uno que, ay, ¿cómo es posible que el hermano o la hermana hagan esto, digan esto, o sean así? Y es ahí donde se requiere la entereza y la firmeza para ese pueblo. Cada quien vive la vida cristiana, como dijo nuestro hermano el otro día en la reunión de los miércoles. La salvación es individual, cada quien uno debe de buscar por sí mismo. Pero hoy el Señor Jesucristo nos dice y nos da una advertencia. Es imposible que no vaya a haber tropiezos. Todos vamos a estar propensos a tropezar, tal vez de un propio hermano, tal vez de un hermano que tenga más tiempo. Recuerdo que en una ocasión visitábamos a un hermano recién convertido, o recién entrado a la conversión,
y nos habían, ya lo habían platicado muchas veces, y nos habían dicho que ese hermano lo habían visto que había estado tomando. Y luego platicábamos el hermano y yo, si que le decimos, no le decimos. No, pues tenemos que decir. Pues le decimos, fuimos y tuvimos la plática, la enseñanza, y al término de la enseñanza pues nos quedábamos ahí al refresco y a cenar, nos invitaban siempre a cenar y pues se la soltamos al hermano. ¿Sabe qué, hermano? Pasó esto y dijo, no, sí es cierto, hermano, hasta eso nunca se negó el hermano. Dijo, pero es que el hermano fulano, yo fui a trabajar a su casa y ahí le vi que tenía, y la parte, no nomás le vi, estaba tomando, y tiene muchos años, y es anciano, y es esto. Digo, sí, hermano, pero donde se sienta el hermano, en el grupo, lo que es la iglesia, a un lado se sienta otro hermano que tiene los mismos años, y que tiene también es anciano, y él no hace eso. Va a depender uno a quién quiere uno excusarse. Lamentablemente ese hermano ya no está en el camino, lamentablemente. No pudiera decir uno que fue por el hermano que lo hizo tropezar, tal vez él mismo tropezó, porque vuelvo a mencionar, a veces hacemos cosas sin darnos cuenta, y a veces hay hermanos que somos tan débiles que las cuestiones que hace otro hermano hieren mucho nuestra susceptibilidad, y a veces nos volvemos muy niños y caprichosos y ya no queremos venir, y culpamos al hermano o a la hermana, pero ese hermano y esa hermana no ha sido tropiezo, yo mismo he sido tropiezo. A veces uno mismo es tropiezo de uno mismo. Pero eso vamos a ver cómo se hace tropezar, para no hacerlo y para no caer. Son 4 cosas lo que vamos a ver de cómo se hace tropezar. Primeramente, hermanos, se hace tropezar por enseñar diferente doctrina. La gran responsabilidad que tiene aquel hermano que se para aquí al frente de enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad muy enorme. Sí, nos equivocamos, todos nos equivocamos. No hay quien nos equivoque. Hemos platicado con los hermanos y decimos, a veces nos equivocamos en un concepto, en una palabra, a veces por la rapidez de cómo hablan, a veces no queríamos decir eso y ya lo dijimos, a veces se nos entendió de otra manera. Eso es entendible y eso es aceptable, pero cuando uno trae en la mente el querer el querer cambiar, el querer modificar la palabra, ahí es el asunto. O cuando uno no tiene para poder enseñar la escritura y uno quiere hablar y quiere demostrar que uno puede dar una mala enseñanza, ahí hacemos tropezar a muchas personas y a muchos de nosotros. Por eso siempre decimos los hermanos, abran su Biblia, vean lo que estamos viendo, vean lo que estamos analizando, vean lo que estamos estudiando. No se vaya con la idea, es que tú dijiste, no, yo no dije, dijo la Biblia. No, hermanos, que usted dijo, no, yo nunca digo nada. Y cuando digo una cosa, yo lo digo. Y lo he asentado mucho y lo he puntualizado mucho. Hermanos, cuando yo digo algo de mí mismo, digo, este es mi punto de vista, este es mi punto de opinión, pero trato siempre de decir nada más lo que dice la palabra. Por eso la invitación es de que abran la Biblia, abran la mente, abramos la Biblia y veamos lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y hoy nos dice la Escritura que es imposible que no vengan tropiezos. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Prepárate emocionalmente, sentimentalmente, porque te van a hacer tropezar. Y a lo mejor la persona que tú más decías que imitaba su ejemplo, a lo mejor lo vas a ver, a lo mejor la vas a ver, y eso va a ser motivo para que tú te desanimes y para que tú te sientas que ya no quieres ir a la iglesia. Por eso Jesús nos dice, prepárate emocionalmente, para que cuando llegue eso no te tumbe, sino que al contrario, ores por aquel hermano, por aquella hermana. Prepárate sentimentalmente, para que tus sentimientos no te desvíen y tú digas, no, pues entonces ¿qué caso tiene? Pues el hermano, por eso la Biblia nos menciona que tenemos que estar puestos los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, y no ver a un hermano. Aún mismo Pablo nos dice, sé imitadores de mí, porque yo no soy de Cristo. O nos da otra palabra, yo lo dije de otra manera. Dice Pablo, sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y ese cómo nos dice, así como yo soy imitador de Cristo, sean imitadores de mí. De otra manera no, nada más como yo soy de Cristo, así sean imitadores. Al final de cuentas nos lleva a imitar al Señor Jesucristo, porque a veces, bueno mencionarlo, se decepciona a uno mucho. Y esa decepción, si estamos débiles, si no tenemos esto como advertencia, como en el botiquín de emergencias para nuestra fe, que debemos tener un gran botiquín de emergencias, porque la fe en ocasiones puede enfermarse inmediatamente la oración, inmediatamente la palabra, inmediatamente el consejo de Dios para levantarnos. Tómate una pastilla espiritual para que te levantes, porque si no, esa pequeño deslizo, esa pequeña enfermedad, ese pequeño desánimo nos puede llevar a más, hasta que sea imposible levantarnos. Y
y a veces es por lo que vemos y lo que oímos, y puede ser decepcionante, y en esa decepción podemos caer nosotros. Porque el Señor Jesucristo dice: es imposible que no vengan tropiezos. Lo primero es: se hace tropezar por enseñar distinta doctrina, por torcer la palabra de Dios, por modificar un mandamiento de Dios, por modificar algo de la palabra de Dios. Entonces, de por sí nosotros somos dados a encontrar una excusa. Yo trato de quitar las excusas. Yo les digo: yo no digo, lo dice la Biblia. Para que no digan: es que yo hice esto porque el hermano dijo. No, pues ¿a quién seguimos? ¿Al hombre o al Señor Jesucristo? Por eso yo trato de quitar ese tipo de excusas, para no provocarles o para no darles una excusa de que digan: pues el hermano así lo dijo, así lo hago. Si lo dice es por algo. Sino que hay que verlo en la palabra de Dios. Cuando sea una equivocación, todos estamos maduros para decir: no, el hermano se equivocó, pero quería decir esto. Eso es algo entendible. Pero cuando uno lo hace de una manera premeditada o maquinada, ahí sí quiere uno torcer a un hermano, hacer tropezar a un hermano. Este rico, que era el sistema judaico, el sistema mosaico de la ley, ¿cuántos mandamientos no modificaron? ¿Cuántos preceptos no cambiaron de la palabra de Dios? ¿Cómo no mantuvieron los 600 y pico de preceptos, mandamientos, estatutos que Dios dejó establecidos en la palabra? Y aún así lo aumentaron. Cuando dice el Señor Jesucristo: oíste que fue dicho que amarás a tu hermano, pero aborrecerás a tu enemigo. Y uno cuando lo lee y lo busca dice: ¿dónde está escrito esto? En ningún lado está escrito, solamente en el Talmud de ellos. ¿Cómo cambiaron la palabra? ¿Cómo tergiversaron la escritura del Antiguo Testamento, los escritos? Y con ello desviaron el conocimiento de muchos, porque se llevaron a muchos. ¿Y dónde está el que desvió? ¿Dónde está el que se sentía superior? Está en el tormento. ¿Y dónde está aquel humilde, aquel que era fiel a Dios? Está en el seno de Abraham. ¿Dónde queremos estar nosotros? ¿Y qué debemos hacer para estar? Lo vamos sabiendo poco a poco. Dice el libro de Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Y vamos a ver la recriminación, la amonestación de nuestro Dios con aquellos que podamos tergiversar la palabra de Dios. Por eso dice también Pedro: estos son indoctos que no saben lo que hacen, que es peor para ellos, están dando un mal para ellos. Sí, el apóstol, nuestro hermano Pablo, tiene algunas cosas difíciles de entender, pero los indoctos la tuercen para perdición de ellos mismos. Lo único que tenemos que hacer es obedecer a Dios, nada más. Y si la palabra de Dios, cuando uno está predicando, nos dice que tienes que amonestar en el Señor, en la palabra, y tú sabes que aquel se va a sentir, tú sabes que aquella se va a sentir, ¿a quién quiere uno agradar? ¿A Dios o al hombre? Y es mejor a veces dar lo que es la enseñanza que dar un calmante, que decir: no hay problema, sigues bien, así dale, así sigues. Eso no es palabra de Dios. Uno tiene que saber ministrar, porque uno que se para aquí al frente, hermanos, uno que se para aquí al frente, no espere el populismo, no espere el que lo traigan acá arriba, espere la recriminación, espere el enojo, espere, porque cuando uno dice la palabra de Dios, que es la verdad, molesta en uno. Uno se molesta: ¿qué dices esto? Y agarran contra el mensajero. Y el mensajero, en la mayoría de las ocasiones, no va a ser bien recibido, no va a ser bien llevado. Siempre se va a hablar del mensajero de Dios, porque es con el quien se enoja uno, con el que se molesta uno. Por eso el Antiguo Testamento apedreaba a los profetas. Dice: ay, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, dice la Escritura. Bueno, dice Malaquías capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Porque en los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hasta ahí es bonito. Pero dice: mas ustedes os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y a quién se lo dice? Aquel que ministra el sacerdocio, aquel que ministra la palabra, aquel les dice lo que tienen que hacer. Ah, oye, sacerdote, pequé, pero traigo este cabrito cojo que está manco, que está enfermo, ya se va a morir, ¿me lo aceptas? Te lo acepto. Y luego lo invitan a su casa, le ofrecen una comida al sacerdote, o le dan dinero o lo que sea, pero acepta un sacrificio que Dios no acepta. Lleva un sacrificio él que Dios no acepta. Por eso Dios le recrimina a ellos: a ver, preséntenle esto a sus gobernantes, a ver si los quieren. Y a mí me trae lo peor. ¿Y por qué me trae lo peor? Porque el sacerdote encargado de ministrar les da la oportunidad de hacerlo.
tergiversando, cambiando, modificando la palabra de Dios. A Dios siempre le debemos dar lo mejor, si es que así lo consideramos como lo mejor. Si nos consideramos nosotros lo mejor, podemos querer lo mejor para nosotros y a Dios no. Y lo mejor para nosotros en este momento es estar en nuestro cuarto, en nuestra habitación, con un espíritu, con airecito acondicionado, a todo dar. Eso es lo mejor para nosotros, pero para Dios lo mejor es estar aquí. Y depende de cada quien lo que le quiera uno dar. A veces uno puede modificar el mandamiento de Dios. A veces uno lo puede hacer. Sin que uno se dé cuenta está bien, pero cuando uno lo maquina, de hecho ni siquiera puede estar bien aunque uno no se dé cuenta. Porque los pecados por ignorancia también se van a pagar de la misma manera. Por eso Santiago capítulo 3 versículo 1 nos dice: no os hagáis maestros muchos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y sí es bonito la enseñanza, sí, es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad también lo que vamos a ministrar. Y no nada más los que hablamos nosotros, sino los que la practicamos, a todos. Porque uno puede decir, bueno, este punto es para los que predican. No, este punto es para el que prediquen, para el que escucha, para que luego cómo lo vamos a poner a la práctica. Porque si uno predica la palabra de acuerdo a lo que dice Dios, pero si yo estoy sentado, soy oyente y no lo hago, entonces estoy tergiversando el mensaje que ya escuché. Entonces es como el teléfono descompuesto, que escuché un mensaje de Dios y yo lo he modificado. Y yo lo actúo, yo lo vivo, yo lo practico de otra manera. Entonces estoy haciendo torcer y a veces uno hace tropezar a los miembros de la familia espiritual, porque son los que uno hace tropezar, y a los miembros más cercanos de su propia familia, cuando ven nuestra conducta, cuando ven nuestro accionar. Y dice Santiago, pues, no os hagáis maestros muchos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y la carta de Pedro dice que el hermano apóstol Pablo, sí hay unas cosas difíciles de entender, dice, ni siquiera yo le entiendo, pero los indoctos las tuercen para su propia perdición. Y no nomás para ellos, sino para que los escuchan. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Y dice Pablo a Timoteo. Número 2. Se tropieza por vivir una doble vida en lo moral y en lo espiritual. Se tropieza por vivir una doble vida, ya que en esa doble moralidad que llevamos nosotros hay una hipocresía. Un cristiano debe ser sincero, completamente sincero. Y fíjense, hermanos, no sincero ante Dios, primeramente ante uno mismo. Debemos sincerarnos uno mismo. ¿Qué queremos? La eternidad, el tormento. Conociendo la palabra ya sabemos. Entonces, sea uno sincero con uno mismo. Si yo quiero el cielo, ya sé lo que tengo que hacer. Pero si hago lo contrario, entonces yo mismo me estoy perjudicando. Si yo llevo una doble vida, ¿cómo es una doble vida? Como dice ya la carta de Santiago. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Santiago, hermanos? Que les decía yo que Santiago tiene mucho que ver con Mateo. Tiene mucha relación con lo que es el Evangelio de Mateo. Porque dice ahí en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, versículo 13, dice la escritura así. Y Dios, cuando uno oye Mateo 23, dice, va a hablar de los fariseos hipócritas. ¿Y por qué Jesús menciona mucho esta? Y uno tiene que ver ese, no estoy en esa situación de uno de ellos. Y si lo estoy, pues no quiero que Jesucristo me llame de esa manera. Y dice ahí, Mateo 23, 13, dice, mas hay de vosotros, y ahí empiezan los ayes, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Y esa es por una doble vida, una doble vida. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble vida. Yo puedo tener una doble vida moral, una doble vida espiritual. Y puedo tener una vida tal vez impecable en el púlpito, en el altar, en la iglesia. Y tal vez una vida aceptable para la sociedad. Aceptable porque siempre va a haber críticas, eso es algo normal. Pero aceptable, bueno, sí, tiene esto y otro, pero ahí la lleva. Pero puedo tener una doble vida y siempre lo menciono en mi casa. En mi casa puedo tener una doble vida. Si tengo hijos, si tengo nietos, si tengo alguien con quien viven, y si tengo un lenguaje soez, si tengo un comportamiento inapropiado para un cristiano, es una doble moralidad. Y estoy haciendo tropezar a los que más amo supuestamente, que son
son mis hijos, que es mi familia, que son mis nietos, que es mi papá, mi mamá, mi abuelo, todos. Le estoy siendo una piedra de tropiezo tan grande, porque lo que ellos a quien van a ver primeramente para que sea llamativa la vida cristiana es a uno. Pero si yo aquí me presento y hermano, Dios te bendiga, y esto lo he repetido muchas veces, y es necesario repetirlo y repetirlo para que se me grabe primeramente a mí y tratar de motivar a que me escuchen de también hacer lo mismo, de ir a mi casa, tener un buen comportamiento con los que me rodean para que les llame la atención, de no ir con los amigos y luego diga yo, bueno, pues es que la vida dice a donde fueres, a lo que vienes, así que aquí hago esto, cuando voy a la iglesia hago aquello, entonces estoy llevando una doble vida, una doble moralidad, porque aquí me comporto de una moralidad alta ante Dios, ante los preceptos, mandamientos de Dios, y luego ya me comporto ante los mandamientos, preceptos del mundano. Esto es llevar una doble vida, y estoy haciendo tropezar a quien puede entrar, ni siquiera le estoy dando la mano para que entre, al contrario, le estoy aventando, y cuando yo lo aviento también me aviento a mí mismo. Le digo, vente, vámonos a la trampa los dos, es lo que estoy haciendo, es lo que estoy diciendo, es lo que estoy provocando, cuando llevo una doble moralidad de mi vida cristiana. Todos sabemos cómo llevamos una vida cristiana. Nadie es para juzgarnos, solamente nosotros mismos. Y uno cada quien sabe cómo la lleva. No se critica, no se señala a nadie, pero cada quien hace un análisis de su propia vida. Hoy la Biblia nos dice que es imposible que no vengan tropiezos. Y la manera de hacer tropezar es llevar una doble vida en lo moral y en lo espiritual. Que un hermano me vea, como el hermano Mauricio que nos topamos allá seguido, que él me ve que predico y que me da la oportunidad de predicar, que le agradezco por ello, y que me ve que estoy en el programa activo y que estoy así, y que me vea haciendo un acto indebido, ¿cómo se va a sentir él? ¿Decepcionado? Sí, pero ¿por qué llevas una doble vida? Y entonces, si haces esto, quién sabe qué más cosas hagas, y quién sabe qué más. Entonces yo le voy a abrir la mente para un panorama que piense de lo peor de mí, y tal vez pueda que yo le provoque un tropiezo, tal vez no permanente, pero sí temporal. Tal vez vaya a haber semanas o días en que ande triste por mi causa, y después él se va a levantar porque tiene una gran entereza. Pero si es un hermano débil, el que me vea, si es un hermano que es muy susceptible, una gran delicadeza, que siempre quiere que las cosas sean perfectas, y me ve así de esa manera, se va a caer. No va a ser causa completamente de él, también va a ser la mía, pero yo voy a provocar que se caiga. Entonces mi vida eterna, si es que puede ser vida eterna, o la eternidad va a ser como si no pudiese respirar nunca. Nunca voy a estar en el tormento como si nunca pueda respirar. Y en ocasiones quise hacer el intento, a ver qué se siente tapándome los orificios nasales, la nariz, para hablar más así, y la boca también, a ver qué se siente. No lo pude hacer, pero en una ocasión se me atoró algo y no me le hacía así. Y es una desesperación, hermanos. Y siento uno que pasa mucho tiempo cuando pasan segundos. Ahora imagínense eternamente, ¿no? Sentir eso. ¿Todo por qué? Por no llevar una vida bien, correcta, conforme a la palabra de Dios. No a los rudimentos del mundo, sino a Dios. A fin de cuentas, a quien obedecemos es al Santo, al que ha dejado sus mandamientos. Número 3. Se hace tropezar por juzgar a manera de crítica, de señalamiento y de menosprecio y de todo lo que haya. Por eso dice ahí Lucas capítulo 17, imposible que no venga el tropiezo, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a nuestros pequeños. Mirad por vosotros mismos, dice la Escritura. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, si se arrepentiera, perdónale. 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti diciéndote me arrepiento, perdóname. Pero a veces somos dados a la crítica, a veces somos dados a juzgar, y a veces somos dados a señalar, y a veces somos dados a menospreciar, y a veces, lamentablemente, somos dados a discriminar. En la propia iglesia de Cristo, a veces hemos encontrado discriminación por nuestra vida pasada, por lo que haya sido, por lo que ya hemos vivido, por el bache en el cual hemos caído tal vez. Nos discriminan. A veces nos ven así como personas no deseables. Como dice allá en el Antiguo Testamento, quítate de mí, no me vas a contagiar de tu pecado, decían los fariseos.
somos dados a eso. Y uno, no es que uno esté limitado a no decirle a un hermano, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, por allá en el Evangelio de Mateo. Pero no a murmurar con otro hermano, oye, el hermano fulano, el hermano sultano, el hermano esto. Porque cuando llega a oídos de un débil, eso lo hace tropezar y darle peso. Y de ahí sí la culpa va a ser de aquellos que han murmurado, de aquellos que han juzgado. Dice Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Dice la Escritura. Y en el capítulo 14 de Romanos nos habla de dos grupos, que eso es lo que hay en la iglesia, débiles y fuertes. A veces los que nos sentimos más fuertes somos los más débiles. Débiles es aquel que no soporta esto, que no soporta lo otro, que no soporta. ¿Por qué está ese daño aquí, hermano? No puede estar aquí porque es el servicio de adoración, es un débil que no soporta esto. Es una remodelación. Hay que ser fuertes, pero a veces nos metemos en cada cosa que los que pensamos que son más fuertes somos más débiles. Y aquí nos habla de dos grupos, de fuertes y débiles. Pero a los dos nos dice una cosa, a los dos, a ambos grupos. Porque a veces uno como fuerte critica al débil, no puede aguantar el hermano, ¿por qué tanto niño? Y a veces el niño dice, pero es que miren aquellos. ¿Y qué nos dice el versículo 13? A ambos grupos. Dice, así que ya no nos juzguemos, los dos, más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Por qué tropiezo? ¿Por qué? Porque si estoy minimizando, yo soy fuerte y yo minimizo a aquel y discrimino. Ahora, hermano, ¿por qué eres tan débil, hombre? Si le hablo fuerte, si le hablo así, lo estoy minimizando, lo estoy discriminando. Y esa palabra mía, que lo que quiere más son las palabras, lo va a hacer más, lo va a achicar más, se va a desanimar más y ya no va a querer estar en la congregación. Por eso dice aquí la Biblia, no nos juzguemos los unos a los otros, no nos pongamos ocasión. Dice, no, más bien decide no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Si no tengo palabras, palabras de animación, de exhortación, la oración es el momento y es el lugar más ideal para decirle, para pedirle a Dios por mi hermano. Si no puedo decirle, oye hermano, mira, pues compórtate de esta manera, en la oración. Porque entonces ahí estoy con Dios, ahí estoy con el Padre Eterno, y ahí no lo voy a criticar a mi hermano y a mi hermana, porque estoy delante de Dios. Pero esto es lo que nos enseña la palabra, hermanos. Dice aquí la Escritura que que decidamos, que tomemos una decisión en nosotros. Allá no poner tropiezo. ¿Cuándo es la decisión? Antes de hablar, antes de ejecutar, antes de hacerlo, antes de practicarlo. No debo de poner tropiezo a mi hermano, porque si es mi hermano lo amo en el Señor y quiero que también Él esté donde yo quiero estar. Porque si el último si Él se va, también me puedo ir yo. Y por eso dice Pablo, así que decidamos cada uno de nosotros ya no ponernos tropiezo, ni ocasión de hacer caer al hermano, sino al contrario. Por eso en una ocasión mencionaba yo algo que todos saben, algo que muchos saben. Cuando un hermano cae, uno sabe que cae y uno ve que cae, ¿cuál es el miembro que mueves primero de tu cuerpo? ¿La mano o la lengua? Muchos lo saben esto. ¿Y qué es lo primero que hacemos? La lengua en el sentido de criticar, porque puede ser la lengua en el sentido de orar, o en el sentido de criticar, de señalar, de venir desde la casa aquí ya se me queman así para decirle, el hermano fulano hizo esto y esto y esto. ¿Qué queremos hacer nosotros? O lo abrazamos, porque no estamos exentos a caer tampoco nosotros. No estamos, ni yo ni nadie, estamos exentos a dar una caída, pero tremenda. Entonces, ¿quién nos va a tender la mano? Había un hermano predicador de por allá de Veracruz. Ese hermano se la pasaba criticando, señalando, criticando a todo el mundo, a toda la congregación lo señalaba. Pero tuvo una hija y la hija sale embarazada. Sí, toda la congregación de hermanos, pobre hermano salió por la puerta de un lado, por la puerta trasera y jamás volvió a la congregación. Porque ¿quién lo iba a apoyar si se la pasó criticando a todos? Por eso dice aquí la Escritura en Romanos, decidamos ya no poner tropiezo, más bien antes ayudarnos unos a otros. Y lo último, hermanos, imposible que no vengan tropiezos. Recapitulamos antes de terminar. ¿Cómo se hace tropezar? Se hace tropezar por enseñar distinta doctrina o tergiversarla o cambiarla. Se hace tropezar por vivir una doble vida en lo moral y lo espiritual.
se hace tropezar por juzgar a manera de crítica, de señalamiento, de menosprecio, de denigrar y todo eso. Porque nos juzgamos con la palabra. Mira, la palabra que dice esto, hermano, ok, eso es distinto, no lo estamos juzgando nosotros, está juzgando la palabra, pero en el sentido de criticar, de señalar o de menospreciar. Y se hace tropezar por falta de amor. También se hace tropezar por falta de amor. ¿Y qué paradójico es esto? De que se hace tropezar a uno mismo. Nosotros mismos somos el tropiezo para nosotros mismos. Somos el tropiezo para el hermano, pero también para uno mismo. Eso es lo más, increíble, que si yo no siento amor, yo mismo soy el tropiezo para mí mismo. Y también lo voy a hacer para el hermano. Pero primeramente para mí mismo. Porque tengo que cumplir con un mandamiento que es amarse unos a los otros como Jesús nos ha amado. Y como Jesús nos ha amado, pues entregó su vida. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 10. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 10. ¿Quién se está durmiendo? ¿Todavía no se duermen? Yo sí, yo mismo me duermo, hermanos. Imagínense ustedes que me están oyendo. Es que el calor está tremendo. Ya vamos a terminar, para relajarnos un poco. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama, el que siente amor, el que tiene amor a sí mismo. Primero uno tiene que amarse a sí mismo, si no, ¿cómo va uno a amar al hermano? Es imposible que yo ame a mi hermano si no me amo a mí mismo, ¿verdad? Y en él no va a haber tropiezo, es decir, si yo amo a mi hermano, en mí no va a haber tropiezo para mi hermano y tampoco para mí. Pero si no hay amor en mí, va a haber tropiezo para mí y va a haber tropiezo para mi hermano. Entonces, doblemente voy a padecer lo que el rico está padeciendo. Recuerden que Lucas, de versículo 17, del 1 al 10, es la explicación de la parábola, no de la parábola, del relato del rico y Lázaro. No es parábola, es una realidad. Es la explicación de por qué el rico está ahí. Y lo que hizo el rico es de que fue tropiezo porque cambió la ley de Dios, porque llevó una doble vida. Ya lo leímos ahí, hipócritas, llevaron una doble vida los fariseos. Los judíos llevaban una doble vida, ni entraban ni dejaban entrar, juzgaban y criticaban y señalaban, y les faltó amor, no tuvieron amor. Por eso fueron ocasión de tropiezo para muchos, pero lo más lamentable es que para ellos mismos tropezaron con su propio sentimiento, con sus propias emociones y con su propio de ellos. Si en nosotros hay amor, no va a haber tropiezo. Ni vamos a caer, ni vamos a tropezar, ni vamos a hacer tropezar a un hermano. Porque ya sabemos las consecuencias de hacer tropezar a un hermano. Es como vivir una eternidad sin poder respirar, sin esa sensación de que no sabes si te vas a desmayar, si estás viendo negro, si te vas a colapsar, pero al mismo momento estás sintiendo todo lo que está pasando alrededor. Ese sería el tormento eterno, ganado a pulso por nosotros, porque conocemos la Escritura y no lo hacemos. Por eso terminamos así esta tarde. ¿Qué haremos con esta palabra? Me gusta cómo termina el hermano José Luis. Se lo he adoptado, se lo he copiado. ¿Qué haremos, hermanos, con esta advertencia del Señor Jesucristo? Que hay aquel que le haga tropezar a uno de aquellos, y ya nos ha enseñado cómo se hace tropezar. ¿Insistiremos en que hagamos tropezar a alguien? Yo creo que no, si nos amamos, creo que no. Hagamos lo que el Señor nos dice para alcanzar un día la gloria eterna de los cielos. Dios los bendiga a todos. Amén.